Algunos pobladores aceptaron como un hecho inevitable el transformarse en una colonia inglesa, pero el grueso comenzó de inmediato a planear una obstinada y sorda resistencia. Un importante hacendado, Juan Martín de Pueyrredón, futuro prócer argentino, logró reunir una pequeña fuerza de caballería, pero fue derrotado en las afueras de Buenos Aires. Otros conspiradores planearon construir un túnel por debajo de la Plaza Mayor, la actual Plaza de Mayo, para minar el fuerte y destruir a la guarnición enemiga que ocupaba ese edificio. Mientras tanto, un capitán de fragata de origen francés, pero al servicio de la corona española, Santiago de Liniers y Bremond, había viajado secretamente hasta Montevideo para organizar la reconquista. Con un pequeño ejército de soldados y milicianos, desembarcó el 4 de agosto en el norte de Buenos Aires, en un paraje conocido como El Tigre, y desde allí marchó sobre la ciudad. Va a Montevideo y desde Montevideo comienza a planificar la recuperación, la reconquista de la ciudad. Allí se juntan tropas, veteranas, sobre todo gente del pueblo que viaja desde Buenos Aires para allá para sumarse a esto, gente de los alrededores de Montevideo, de los alrededores de Buenos Aires, que conoce esta noticia y comienza a irse para allá. Y en agosto, un mes y pocos días después de la conquista de la ciudad, cruza el río con una suerte terrible, porque hay un temporal espantoso, pero que este temporal, si bien le plantea problemas bastante importantes, le allana el camino porque nadie podía pensar que se iba a cruzar el río justamente ese día. Entonces comienza a venir este contingente variopinto de militares y gente del pueblo que por primera vez tomaba un arma en son de guerra, o sea, todo el mundo tenía un arma en su casa por tener, por defenderse o por cazar algún animal, pero nunca habían combatido, no tenían disciplina de combate ni nada por el estilo. La gente del pueblo, ese pequeño ejército al mando de este líder natural que se descubre, se desvela en ese momento, que es Liniers, comienza a venirse desde el Tigre, la actual localidad del Tigre, donde habían desembarcado, para la ciudad de Buenos Aires. El 12 de agosto, con los aportes de voluntarios engrosando sus filas, comenzó el ataque. Los ingleses se atrincheraron en el fuerte, en la catedral, en el cabildo y en otros edificios que flanqueaban la Plaza Mayor, pero terminaron levantando una bandera de parlamento. Beresford no tuvo más remedio que capitular. Así culminaron los 46 días de dominación inglesa. Podía haber sido una carnicería que no fue. Y si no fue una carnicería, una matanza general, porque hay que pensar que Beresford estaba a la defensiva, estaba en una situación de poder dentro del fuerte, podía haber resistido muchísimo tiempo allí y haber generado una sangría. No lo hizo porque, digamos, como que le había tomado cariño o que entendía que su posición de militar, de alta graduación, de caballero, su sentido del honor impedía que se haga una cosa así contra un pueblo que en definitiva, si se hacía, no iban a poder pisar jamás, poner un pie sobre Buenos Aires un inglés en toda la historia. En un gesto, digamos que en cierto modo lo enaltece, se rinde, lo cual no significa que la actuación de las tropas españolas y criollas sea menos heroica, pero sí él se rinde y ahí comienza una nueva historia. Los habitantes de Buenos Aires festejaron durante 2 días la resonante victoria. Exigieron la delegación del mando militar a Liniers, un acto de autonomía que perfilaba la nueva relación de fuerzas que se estaba gestando en el virreinato. Liniers
Ordenó reforzar las defensas y organizar milicias populares, agrupadas en regimientos según su origen. Así nacieron la Legión de Patricios, integrada por ciudadanos de Buenos Aires, y el Tercio de Gallegos, que con sus 600 soldados era el segundo en importancia. El Tercio de Voluntarios Urbanos de Galicia, o simplemente el Tercio de Gallegos, nació el 17 de septiembre de 1806. Estaba integrado por personas que provenían de dos instituciones coloniales: la Congregación del Apóstol Santiago el Mayor, de hijos y oriundos del Reino de Galicia, y de la Escuela de Náutica. Esta escuela había sido fundada en 1799 por el entonces secretario del Real Consulado, Manuel Belgrano, quien pocos años después se convertiría en una de las figuras trascendentes de la independencia argentina. Este regimiento, a diferencia de los regimientos militares formales, es un regimiento no solamente voluntario, sino democrático. La tropa es la que elige a sus jefes y los jefes luego eligen a sus asistentes, a los suboficiales. Pero, digamos, se marcaban muchas ideas nuevas, revolucionarias, y que para mejor eran buenas ideas, porque dieron buenos resultados. Este ejército, todo el ejército se conformó así, un ejército democrático. Su tropa elegía a los jefes, a quienes ellos conocían, sabían quiénes sabían más de artes militares, y ellos sabían a quienes se subordinarían y a quienes no. Entonces, así nace el tercio. Tiene dos banderas. Resuelven tener dos banderas, como marca la reglamentación, debían tenerla todos los regimientos de infantería. Una de ellas, que se denomina coronela, llevaría las armas del rey por un lado y la cruz del apóstol Santiago, a quien eligen como su santo patrono, por el otro lado. Y la batallona o bandera sencilla, que identificaría propiamente al regimiento, tendría el escudo de Galicia por un lado y el escudo de Buenos Aires por el otro.